Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. La librería de Flaxo Ecuador presenta el libro Indios altivos e inquietos, conflicto y política popular en el tiempo de las sublevaciones, Riobamba en 1764 y Otavalo en 1777, de la autora Mireya Salgado Gómez. El trabajo de Salgado es riguroso y provocativo. Demuestra que lo indígena en las Américas es una máscara que oculta diferencias profundas en las dinámicas de rebelión y etnogénesis, es decir, en la forma en que comunidades e individuos indígenas siempre se transformaron. Riobamba y Otavalo sufrieron levantamientos indígenas por causas similares. Los levantamientos y sus dinámicas, sin embargo, fueron radicalmente distintos. La obra de Salgado es un aporte importante al estudio de políticas indígenas desencadenadas por las reformas borbónicas. Jorge Cañizares Esguerra. El libro tiene 284 páginas en su formato impreso. Fue coeditado por la editorial de Flaxo y la editorial Avia Yala. Está disponible en la librería de Flaxo Ecuador. Calle La Pradera es 774 y Avenida Diego de Almagro. Encuentra el catálogo completo en flaxo.edu.es/catálogo. Mantente al tanto de las novedades editoriales, promociones y descuento a través de sus redes sociales. Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? Interactúa ya. Flaxo Radio, amplificando ideas. Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Hoy el tema es erradicación de la brecha de género y otras brechas asociadas a la tecnología. Nuestra invitada es Ana Gabriela Valdivieso, ingeniera electrónica, magíster en Big Data Science, asesora y consultora, directora de Mujeres TIC EC y fundadora del Observatorio de Transformación Digital del Ecuador. Bienvenida, qué gusto contar con usted en esta oportunidad en el programa Nativos Digitales. Muchísimas gracias, Marianela. Un saludo para toda la audiencia. Gracias por la invitación y felicitándoles también por esta iniciativa. Qué importante que es tener espacios donde podamos difundir temas de tecnología y temas asociados también a la conectividad. Y hoy el género, qué importante con su presencia. Y justamente la primera pregunta es, en Ecuador, ¿podemos hablar de brechas asociadas al género y por qué razones? Y si usted tiene cifras que nos pueda compartir, por favor. Definitivamente, bueno, la tecnología tiene un círculo virtuoso de bondades asociadas a la tecnología, como la innovación, la productividad, pero también tiene un círculo vicioso y son básicamente estas brechas que surgen a raíz de la tecnología. Y estas brechas pueden ser de muchos tipos. Hay brechas etarias, cuando tenemos grupos de nativos digitales versus analfabetos digitales. Tenemos brechas de acceso, es decir, gente que no tiene infraestructura para conectividad. Tenemos brechas de asequibilidad, que son aquellas que aunque exista infraestructura, la gente no tiene el poder adquisitivo. Y luego tenemos brechas súper marcadas, como por ejemplo la brecha de género. Es decir, es una cadena de brechas para las mujeres etaria, de acceso, de asequibilidad, y a eso se le suma la brecha más compleja de erradicar, que precisamente es la de género. No puedo conectarme por el hecho de ser mujer. Entonces, actualmente en el Ecuador, la brecha en temas de acceso no es tan marcada como podía ser antes. Es decir, ahora las mujeres tienen un uso de la tecnología bastante similar al de los hombres. No exactamente, más o menos estamos ahora en brecha con un 3-4% entre hombres y mujeres que usan tecnología.
Pero cuando nosotros hablamos de aquellas que no están conectadas, hombres versus mujeres, más o menos son un 45% o 40% de hombres versus un 60% de mujeres que no están conectadas. Y esto básicamente en entornos rurales, entornos remotos, que no están cerca de las grandes urbes que sí están conectadas. ¿Cuál es la realidad de acceso al Internet justamente de las niñas en el país? Bueno, el problema de las niñas es aún más grande porque con la pandemia se pudo evidenciar lo profunda que era esta brecha. Llegaron al punto que la falta de acceso a la tecnología les negó derechos como por ejemplo la educación. Casi 8 millones de niños estuvieron con problemas de conectividad para poder realizar sus tareas diarias y demás. Y eso tuvo que irse sorteando poco a poco, porque en el tema de la pandemia nadie estaba preparado. Y la mayoría de niños y niñas que viven en urbes, en zonas pobladas, en zonas que son atractivamente comerciales para el despliegue de infraestructura, pudieron conectarse, pero aquellos que estaban en zonas rurales o que su única alternativa de conectividad era la escuela, se quedaron fuera de conectividad. De hecho, nosotros con el observatorio desarrollamos un proyecto que fue ganador de los premios mundiales de la Sociedad de la Información, que era precisamente la conectividad escolar en zonas rurales, y a partir de equipamiento donado que fue repotenciado y reciclado, pudimos dotarles de conectividad 9 comunidades muy remotas en la zona de Imbabura, y ahí pudimos conectar 80 niñas que estaban desconectadas y que no podían tener acceso a ningún tipo de servicios y derechos como puede ser la educación. Justamente, ¿por qué los GATS no actúan de forma más proactiva para que esta brecha se elimine? Por ejemplo, podríamos tener internet gratis en todas las bibliotecas, no sé si esto existe, en los parques, es decir, en lugares donde los niños y los jóvenes pueden ir adicional a la escuela, que la escuela debería tener un internet gratuito para todos. Es decir, ¿por qué los GATS y otras instituciones, y no solo desde el Estado, se puede articular estas acciones que van a reducir evidentemente estas brechas, y más si hablamos de brechas de género? Yo creo que es lamentable, pero es una realidad. La mayoría de gobiernos autónomos descentralizados todavía no le dan la importancia que debería tener la tecnología o la relevancia que debería tener. Yo creo que a raíz de la pandemia y este proceso de adopción acelerada de tecnología, muchos se concientizaron, pero aunque se concientizaron por temas presupuestarios tuvieron que hacer priorizaciones en temas, por ejemplo, de salud, sanitización, servicios básicos y demás, pero un servicio fundamental y básico es precisamente el acceso a Internet. Son pocos los municipios que actualmente tengan zonas con conectividad gratuita, pero lamentablemente estas zonas con conectividad gratuita no son el hogar de los niños. Entonces, por ejemplo, un niño pequeño no puede hacer sus tareas en un parque, su escuela, que era su sitio de acceso, estaba cerrado por la pandemia y lo único que tenían eran sus viviendas. Y en sus viviendas, en muchos casos, un teléfono móvil con una conectividad muy restringida. Entonces, para ellos fue muy, muy complicado, y en el hogar habían 5 o 6 niños que simultáneamente tenían que hacer uso del único canal, y además un canal muy limitado. Entonces, la situación es muy crítica. Yo creo que hasta que el tema tecnológico de la transformación digital, de incluir la digitalización en todos los sistemas sociales, productivos y económicos, no se ha tomado como una política nacional, no vamos a poder llegar más allá. Tenemos el caso, por ejemplo, de Colombia, que comenzaron con su proyecto Colombia Vive Digital y luego pasaron a un Digital 2.0 y tal, donde todos los municipios, absolutamente todos los municipios fueron conectados, y luego a través de redes comunitarias, proyectos de desarrollos de fibra óptica y demás, han podido llegar hasta municipio, hasta parroquias o centros poblados o zonas de difícil acceso para dotar de conectividad. Entonces yo creo que hay buenas prácticas, no se necesita crear nada, es cuestión de conciencia, es cuestión de adoptar buenas prácticas, no se necesita mega estudios, la tecnología es universal,
Y entonces lo que se necesita, me parece que son a mí políticas de priorización en estos temas de conectividad. Buenas prácticas, definitivamente, como usted menciona. Y en otros lugares de Latinoamérica también sucede estas buenas prácticas que pueden ir eliminando estas brechas. Hablando de brechas, y usted la mencionó al inicio, también tenemos brechas en el aspecto laboral, brechas tecnológicas. Sí, bueno, realmente el mundo tecnológico, como yo hablaba del círculo vicioso y del círculo virtuoso, uno de los problemas o componentes del círculo vicioso en el mundo tecnológico precisamente es el mundo laboral, ¿no? Entonces nosotros tenemos un porcentaje mínimo de mujeres en carreras tecnológicas versus una gran mayoría de hombres, es decir, el mundo tecnológico siempre estuvo liderado por hombres, han sido pocas las mujeres que han estado además muy en la sombra, eh, que pese a todo su trabajo, a su esfuerzo, siempre han estado como apartadas o poco visibilizadas, y ese es un trabajo que también lo hacemos nosotros. Básicamente ese es el objeto de nuestro proyecto Niñas y Mujeres TIC.es, que es visibilizar a las mujeres, a estas mujeres maravillosas que han incursionado en el mundo tecnológico y que además de eso son la base de la pirámide de la economía digital. La mayoría de mujeres están involucradas en roles protagónicos en temas de ciencia y tecnología, pero lamentablemente no son visualizadas. A esto es a lo que se le conoce en el mundo tecnológico como el efecto Matilda, el efecto de ponerles a un lado, de que siempre los que tienen que estar al frente son los hombres. Y en el mundo laboral tecnológico este número es muy cruel, ¿no? Hablamos más o menos de 90% de hombres versus el 10% de mujeres en carreras de STEM. Y luego hablamos también de un 3% de mujeres ocupando cargos directivos versus un 97% de hombres. Se han hecho varios estudios donde se ha demostrado que las mujeres al frente en cargos de alta dirección o de toma de decisiones suelen ser más asertivas, más proactivas y más intuitivas que los hombres, lo que lleva a tener mejores resultados porque las carreras tecnológicas básicamente están basadas en eso, en prueba-ensayo, prueba-error, y las mujeres tienen por su naturaleza, mayor capacidad de resolver conflictos en estos temas y suelen ser mejores que los hombres al momento de tomar decisiones críticas que pueden venir en decisiones sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, que si tenemos un ataque cibernético, cómo actuar, si necesitamos hacer estamos programando algún sistema y tenemos algún error, cómo actuar, cómo manejar las situaciones. Entonces, lamentablemente somos muy pocas mujeres en el mundo tecnológico. Afortunadamente cada vez son más, por eso la necesidad de ir promoviendo a las niñas. Tenemos nosotros dentro de nuestro proyecto un equipo de niñas que hacen ciencia desde muy pequeñas. De hecho, yo soy madre de una de ellas. Mi hija programa desde los 4 años, hoy tiene 7 y ha construido su primer robot. Entonces, esto demuestra que cuando las niñas tienen un espejo en el que mirarse, es decir, ellas ven que otra mujer lo pudo hacer, eso a ellas les motiva, les inspira y les ayuda para definitivamente ir en el camino de las STEM. Qué interesante lo que usted manifiesta. Y antes de que nos pase, por favor, ¿en dónde podemos encontrar información para que otras mujeres puedan, obviamente, enamorarse de la tecnología y otras niñas puedan aprender todo lo que, como usted nos mencionaba, su niña, por ejemplo, ya puede hacerlo a los 7 años? Esto es una maravilla, ¿no? Bueno, ahora para el tema del aprendizaje existen muchísimas plataformas y lenguajes que son muy amigables. Mi hija no leía ni escribía y ya programaba, porque existen lenguajes de programación que son muy intuitivos, son lenguajes en bloque, como por ejemplo Scratch, que es el lenguaje con el que mi hija se inició, son programas gratuitos y que tienen tutoriales que van guiando a los niños en este proceso. No es necesario que sus padres sean tecnológicos o sepan de programación, porque los tutoriales son tan intuitivos que ayudan a los niños a sumergirse en este mundo tecnológico de una forma bastante amigable, bastante didáctica,
Y entonces, claro, las madres, los padres que quieren iniciar a sus niños en la tecnología, comiencen con Scratch, luego vayan a Pictoblocks, ya cuando los niños sepan leer y escribir, pueden ir a Python y así pueden seguir escalando. Definitivamente el mundo que se viene es un mundo totalmente tecnológico, y hablamos de los metaversos, los multiversos, y son mundos que van a estar sumergidos dentro de la tecnología. Entonces las carreras del futuro, todas las carreras del futuro, van a necesitar conocimientos tecnológicos y habilidades digitales. Entonces es importante preparar a nuestros hijos para este nuevo mundo digital, y qué mejor hacerlo lo más temprano posible. Además que la tecnología y la ciberseguridad serán carreras paralelas o de soporte para el resto de carreras, ¿no? Exactamente, de hecho, no puede existir transformación digital si no hay ciberseguridad. Es como que nosotros entráramos a una jaula de leones con los brazos arriba. Entonces, nosotros sabemos, estamos entrando a un mundo que es muy virtuoso, que es muy bueno, que es muy innovador, pero necesitamos entrar con todas las seguridades, ¿no? Sobre todo por temas de privacidad, temas de ataques cibernéticos, de protección de la información sensible, protección parental con nuestros niños. Entonces, lo uno va de la mano con lo otro, no puede existir digitalización si no hay ciberseguridad. Y un aspecto que es fundamental e importante, la motivación a las niñas. Nosotros hicimos un proyecto que se llamaba Visibilízalas, que era ir rompiendo estereotipos de género a las carreras de STEM. Cuando yo hablo de STEM, tal vez este tema no es muy familiar para muchos, se refiere a las carreras que tienen que ver con ciencia, con tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las carreras tecnológicas de la era digital. Entonces, hicimos un proyecto en el que íbamos a las aulas con un grupo de mujeres de STEM y tratábamos de romper estos estereotipos que existen tanto en niños como en niñas, haciendo varios ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos a una escuelita en Loja, una escuela bastante remota, y habían más o menos 8 niños, 10 niñas, y con ellos hacíamos la dinámica de, a ver, dibuja una persona que haga ciberseguridad, que sea como hacker y tal. Ellos dibujaron, luego dibuja una persona que construya robots, que eran nuestros perfiles, ¿no? De las 6 científicas que estábamos ahí, todos los niños y todas las niñas dibujaron hombres. Entonces, todavía en su concepción social, ellos entienden que estas carreras permanentemente están ligadas a hombres. Y cuando hacemos, por ejemplo, ese ejercicio con mi hija, todas son mujeres, todas dibujan mujeres. Entonces, ella ya tiene como todo este tema de estereotipos de género muy bien nivelados. Ella entiende que la ciencia no tiene género, que las carreras tecnológicas no tienen género, que la tecnología no tiene género. Y entonces, claro, eso es lo que tenemos que lograr en la mayoría de chicos, y es la única manera con la que nosotros podremos al final ir igualando o ir poniendo a la par los roles en temas tecnológicos y en general en todos los temas económicos y productivos. Qué interesante escucharle. Justamente si nos puede ofrecer más detalles u otras ideas, obviamente que cruzan por la educación y por la difusión para reducir estas brechas tecnológicas de género. Bueno, lo primero, visibilizar a las mujeres, aquellas mujeres que ya incursionaron en las STEM y que ahora están escondidas en bastantes rincones y que no han sido visibles, y que es necesario contar su historia porque las historias inspiran. Los niños aprenden con el ejemplo. Los niños se forman dentro de su subconsciente ciertos parámetros que van a determinar su conducta en el futuro y que básicamente van ligados a lo que ellos viven o a lo que ellos sienten, ¿no? Entonces, para las niñas, tener al frente suyo a un astronauta, una ingeniera electrónica, a alguien que hace aviónica o alguien que programa o una hacker, son como ideales que uno no los tenía. Y de hecho, esta generación, estas nuevas generaciones, tienen la facilidad de tener mucho acceso a la información. Por ejemplo, en mi época, mi inspiración fueron los dibujos animados, los supersónicos. Yo no tenía ningún patrón de mujeres o algún espejo en el que mirarme de mujeres tecnológicas. Y yo decía,
yo quiero un día construir esos robots como los que estaban en los supersónicos. Qué lindo sería tener un mundo así tan tecnológico. Pero las niñas de hoy, es como que hemos ido las mujeres desde atrás adelante construyendo una carretera. Unas han puesto las bases, otras hemos ido poniendo los cimientos, otras pusieron el asfalto, otras están ya pavimentando la carretera y las niñas que vienen hoy tienen un camino bastante más fácil del que pudimos haber tenido antes. Pero sin embargo, esa carretera que está muy bien asfaltada todavía tiene muchos baches en el camino y muchos obstáculos que no son mentales, que son sociales. Así es, en efecto. ¿Y cómo afecta justamente la brecha de género en la educación? Bueno, a ver, normalmente y por temas culturales, si nosotros hacemos una revisión un poco para atrás, podemos ver que en familias que son numerosas siempre se tiende a dar la educación a los hijos varones y son en muchos casos las niñas que se quedan haciendo las labores de casa por estos prejuicios o estereotipos machistas que han ido acercando a la sociedad en la que nosotros vivimos. No son de hoy, son históricos, han venido durante toda la historia acompañándonos y han sido los baches que hemos ido encontrando en el camino. Entonces son las niñas las que tienen siempre menor probabilidad de matriculación, son las niñas las que están más lejos de la educación. En una familia, cuando se prioriza educación, se priorizan los niños versus las niñas, al punto que la misma ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha establecido un objetivo específico para lograr que niñas y mujeres puedan tener acceso igualitario a todo tipo de servicios. No es un tema de feminismo, no es un tema de molestar a la sociedad, es un tema de lograr igualdad. A mí no me gusta hablar mucho de la equidad, porque claro, la equidad, uno puede hablar de equidad y dice, sí, a ver, si un niño tiene, por ejemplo, para su desayuno una manzana, una niña también, pero cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de derechos. Es decir, no queremos más ni queremos menos, solamente queremos ser iguales con las diferencias sociales, físicas, fisiológicas, psicológicas que podamos tener. Entonces, claro, la equidad, podemos decir que de alguna forma la equidad se ha ido logrando en ciertos campos, pero la igualdad todavía no está lograda en ningún campo. Es un siguiente escalón al que debemos trabajar por llevar a Así la es. sociedad, ¿no? Y lo que usted mencionaba hace un momento es importante, pero también estas brechas de género en la educación hacen que menos niñas, como usted dijo, estudien, obviamente sean más niñas analfabetas, pero también la educación, la poca educación lleva a embarazos adolescentes, aumentos de casos de violencia y, como hemos dicho ya, a que esta brecha de analfabetismo sobre todo crezca cuando de niñas se trata. Qué lamentable. ¿Y qué acciones podrían ayudar, le pregunto, a reducir y eliminar estas diferencias entre hombres y mujeres? ¿Qué acciones? Bueno, yo creo que hay muchas acciones, ¿no? Y las acciones se construyen, siempre esperamos o decimos, sí, es que necesitamos una política nacional, el gobierno tiene que implantar una ley. Sí, eso ayuda, por ejemplo, para temas de equidad, que se contrate igual número de hombres que de mujeres, o en las carreras tecnológicas que se promueva o que se extiendan becas para incentivar a las chicas, pero también tenemos que comenzar por la base, ¿no? La base de todos estos estereotipos sociales viene de la base social de la pirámide, que es la familia. Entonces, yo creo que afortunadamente hoy tanto padres como madres y educadores están muy conscientes de la problemática de la brecha de género en varias instancias de la educación, del sistema social, del sistema económico, laboral. Y es ahí donde tenemos que comenzar rompiendo los estereotipos que son tan marcados. Yo siempre me dicen, no, pero ya la situación es igual. Les digo, hagan el ejemplo más sencillo. Vayan a una juguetería, entran al pasillo de niñas y ¿qué van a ver? Un callejón rosado lleno de bebés, de cocinas, de ollas, de Barbies o de juguetitos así que son tipo planchar, cocinar, lavar. Ustedes van al pasillo de hombres y encuentran colores negros, grises, azules, amarillos, verdes, robots, legos, videojuegos, temas que tienen juguetes electrónicos, motores y demás. Entonces, imagínense en algo tan sencillo,
como en juguetes, que son herramientas de entretenimiento de nuestros hijos, tenemos estereotipos tan marcados. O cuando nace el niño, a vestirle de azul, a la nena de rosado. Los colores no tienen género, los juguetes no tienen género y la tecnología no tiene género. Entonces, cuando nosotros vayamos superando estos estereotipos que, aunque parezcan tan pequeños, marcan tanto en el factor psicosocial de los niños y van creciendo ya con esos estereotipos muy marcados, esas etiquetas puestas, esto es para niños, esto es para niñas, no juegues con eso, que eso es de niños, no te pongas así porque van a creer que eres un niño, o lloras como niña. Entonces cada vez los estereotipos hacen a las mujeres más débiles, a los hombres más fuertes, a las mujeres más amas de casa y a los hombres más productivos, más tecnológicos. Incluso en temas de consumo tecnológico, las que hacen las propagandas son mujeres y los que están consumiendo la tecnología son hombres. Entonces, propagandas de iPhone, la chica detrás del mostrador vendiendo el teléfono y el que consume la tecnología es el gran CEO de alguna empresa o el jefe, el líder de algún grupo empresarial. Entonces, son estos estereotipos que tenemos que ir rompiendo. Va a costar mucho, es un camino bastante largo, pero al menos en el tema de brecha tecnológica o de brecha de acceso, sí es un tema que está en manos del gobierno. La conectividad definitivamente. Proyectos para incentivar la conectividad, para mejorar la conectividad y que sea una conectividad igualitaria para todos, que pueda llegar a todos los hogares y que todos los niños y niñas de esos hogares, hombres y mujeres, puedan verse beneficiados. Allí puede haber un interesante aporte de la empresa privada. Sí, bueno, a ver, también hay un tema, ¿no? La empresa privada son empresas que tienen fines de lucro, por lo tanto, ellos invierten donde saben que hay un nicho de mercado que puede ser productivo para ellos. Cuando no hay un incentivo económico o una retribución económica, la empresa privada se abstiene de invertir. Entonces es ahí donde tendría que entrar el gobierno con obligaciones de cobertura que pueden ser imputables al espectro que se les entrega o a los títulos habilitantes que se les entrega, ir cubriendo, ir haciendo este acceso universal a través de obligaciones de hacer, que es lo que hacen muchos países, que Ecuador también lo ha hecho en temas de carreteras, de cubrir parroquias y tal, pero necesitamos hacerlo más, necesitamos que esto sea masivo. Y en algunos casos, como yo decía, no basta llegar con la red, no basta llegar con la tecnología. Ahí se tendrían que aplicar subsidios focalizados en aquellas familias que no tienen la asequibilidad para consumir esa tecnología, ¿no? Entonces, es como el último tramo de la curva, siempre el más difícil. Digamos que ya la parte más fácil fue superada, pero estamos en el tramo de la curva más difícil: población dispersa, población con pobreza extrema, población con un alto analfabetismo, no solamente analfabetismo escolar, sino analfabetismo digital. Entonces, claro, ahí sí ya necesitamos de una intervención extrema del gobierno. Qué interesante el tema que estamos tratando con nuestra invitada de este día, la ingeniera Ana Gabriela Valdivieso. Queremos comprometerle para que pueda acompañarnos en los siguientes programas analizando otros temas que tienen mucha relación con la tecnología y que es importante que los pongamos en evidencia, que los saquemos a flote para que podamos dialogar y podamos buscar motivación y que más gente pueda involucrarse en los temas de solución tecnológica. Por favor, estimada Ana Gabriela, es tan gentil y nos puede indicar en qué redes sociales podemos obtener más información, que usted va generando contenido sobre esta eliminación de brechas digitales, sobre todo con orientación de género, por favor. Perfecto, nosotros estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, tenemos la página del observatorio y tenemos la página de mujeres y niñas TIC-EC. Si ustedes entran al Twitter a la cuenta W Digital, la letra W de Woman, Digitalmentes, pueden tener acceso a todas las campañas que hemos realizado. Ahí está el link de la página web. Tenemos ahí todos los proyectos que vamos realizando. Ahora hemos estado potenciando mucho el tema espacial con tres pequeñas niñas que son ellas una motivación para otras niñas, ¿no? Qué mejor para las niñas poder ver
otras niñas de su edad que están incursionando en temas de ciencia, como son la ciencia, la astronomía, la ingeniería espacial, el diseño de cohetes, de satélites, la incursión de los hombres y mujeres en la luna, en el espacio. Entonces, bueno, hemos estado un poco dedicados este último mes a la campaña espacial por el tema de Artemis, de la siguiente visita a la luna del ser humano. Entonces, ahí pueden encontrar todas las campañas, pueden entrar a la página web y ahí tenemos bastante del proyecto que hicimos de Visibiliza, las que les conté, entrevistas de los niños o mujeres científicas, cómo se fueron haciendo los experimentos con los niños, qué resultados obtuvimos. Entonces, ahí pueden encontrar toda la información. Muchas gracias por eso y sin duda necesitamos tener una segunda entrevista con usted a la que le comprometemos desde ya, estimada Ana Gabriela. Con muchísimo gusto, Marianela. Un saludo a toda la audiencia y bueno, vamos a lograr incluir más mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología. Así es, con el trabajo de todas las personas que deseen colaborar. Queremos agradecer a todos nuestros amigos de Flaxo Radio por habernos acompañado en este espacio y agradecemos la participación de nuestra directora, la doctora Palmira Chavero, y la producción de Angie Mora. Saludos a todos y todas y nos despedimos con un abrazo seguro, como nos indica Cristec. Hasta pronto, muy amables. Hasta pronto. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. La librería de Flaxo Ecuador presenta el libro Indios altivos e inquietos, conflicto y política popular en el tiempo de las sublevaciones, Riobamba en 1764 y Otavalo en 1777, de la autora Mireya Salgado Gómez. El trabajo de Salgado es riguroso y provocativo. Demuestra que lo indígena en las Américas es una máscara que oculta diferencias profundas en las dinámicas de rebelión y etnogénesis, es decir, en la forma en que comunidades e individuos indígenas siempre se transformaron. Riobamba y Otavalo sufrieron levantamientos indígenas por causas similares. Los levantamientos y sus dinámicas, sin embargo, fueron radicalmente distintos. La obra de Salgado es un aporte importante al estudio de políticas indígenas desencadenadas por las reformas borbónicas. Jorge Cañizares Esguerra. El libro tiene 284 páginas en su formato impreso. Fue coeditado por la editorial de Flaxo y la editorial Avia Yala. Está disponible en la librería de Flaxo Ecuador. Calle La Pradera es 774 y Avenida Diego de Almagro. Encuentra el catálogo completo en flaxo.edu.es/catálogo. Mantente al tanto de las novedades editoriales, promociones y descuento a través de sus redes sociales.